A continuación, vamos a dar paso al magíster Fabián León, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Me quito esto con mil disculpas si me quito esto, por favor. Igual, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, estar al final casi de la lista genera un gran beneficio, pero también grandes déficits. Primero, porque bueno, todos y todas están cansados. También puede ser positivo porque todo lo que diga en este momento puede calzar perfectamente, ¿no? No obstante, primero quiero agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana, a la Cátedra Abierta, felicidades además por el aniversario, por todos los logros, la revista, etcétera, etcétera. Y también a todas las personas que están acá. Entiendo yo y comprendo, con muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Estamos aquí celebrando, conmemorando un día muy, muy especial, ¿no? Un día en donde se reivindica derechos, en donde se reivindica la posibilidad de entendernos iguales, de concebirnos iguales en equidad, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Estar, digo, al final casi de la lista, y no estoy reclamando, más bien es una ventaja enorme. Claro, me desmontó un poco todo el cronograma, todo el tema que tenía preparado. Sobre todo Hernán no está aquí para reclamarle. Hernán ha sido un maestro para muchos y muchas de nosotros, ¿no? En el ámbito de la exigibilidad de derechos, en el ámbito del trabajo por colectivos sociales en situación de desprotección, ahora entendidos en la Constitución como grupos de atención prioritaria. Como ha sido más bien un decurrir de experiencias, voy a cambiar todo lo que quería decir, porque a nadie le interesa saber que la política pública es un flujo de decisiones más o menos planificada, tomadas por actores públicos, bla, 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 bla. Como a nadie le interesa eso, más bien voy a trabajar más desde lo experiencial. Yo tuve cercanía en torno a las discapacidades desde que tengo uso de razón. Mi tío, de hecho mi tío más querido, tiene o tuvo síndrome de Down. Entonces, claro, su misión en la vida siempre fue cuidarnos. Mi mamá y mi papá salían y él se quedaba a nuestro lado permanentemente, ¿no? Él estaba allí, cada vez que llorábamos corría a la casa de lado donde estaba mi abuela y mi abuela venía, claro, a cambiarnos el pañal, a darnos de comer, etcétera, etcétera. Él fue nuestro amigo desde siempre. Yo jugué acá fútbol en el Tecniclub, acá está el profe Jorge, está el Fernando, nos conocemos de años luz. Él era mi principal hincha, ¿no? Siempre que salía con zapatos de pupo, mochila y demás, me preguntaba cuánto quedó. Entonces entendí de a poco que, claro, la relación directa con mi tío no era solamente porque mi tío era especial, ¿no? Sino porque habíamos generado un vínculo de cuidado, o que se dio dentro del cuidado. Crecí y me encontré en algún momento coordinando un proyecto que se llamaba Programa Muchacho Trabajador, y en ese programa estaba vinculado al Banco Central. Nos encontramos con otro proyecto pequeñito que se llamaba Poeta, Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas, ¿no? Era financiado por las naciones, por la OEA y demás. Y ahí me encontré con Franklin, que lastimosamente se fue. Franklin, que es el papá del niño que tiene discapacidad auditiva. Él, conjuntamente con los compañeros de la Asociación de Sordos de la SUAY, me enseñaron lenguaje de señas a mí y a todas mis compañeras y compañeros. Y de ellos recuerdo dos cosas. Uno, cuando me tocaba darles charlas de informática y también de derechos, ¿no? Y cuando yo hablaba de derechos, yo no interpretaba, hablaba y teníamos una compañera que interpretaba, ella hacía otra seña, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, ¿por qué haces esa seña? Di derechos, ¿no? Me decía, lo que pasa es que ellos no entienden derechos. No entienden como tú entiendes de la concepción de derechos. Lo que pasa es que no se puede entender algo que no se vive plenamente, ¿no? Eso es uno. Y dos, me deconstruyeron
un montón de preceptos que tenía sobre las limitaciones de comunicación. Y me di cuenta de la realidad del entorno familiar en función de esa deconstrucción. Uno de los compañeros, solo doy el nombre nada más, no el apellido, Cristian me dijo un día que se iba a ir de vacaciones. Él tenía 17 años, con todo su endogrupo. El endogrupo de las personas con discapacidad auditiva, sabemos, es bastante peculiar. Es bien mandril, diría yo, bien hermético, es muy difícil penetrar ese espacio, ¿no? El Cristian me decía que se iba con sus compañeros de vacaciones unos días a la playa, eso era un jueves. El domingo la mamá me llamó desesperada porque no sabía en dónde estaba el Cristian. Y yo le dije, bueno, señora, en la playa con los amigos, pues. Y la señora, su familia, su núcleo cercano con quienes vivía, ¿no? Se dieron cuenta, no se dieron cuenta sino hasta el domingo que el Cristian no estaba. Ninguno de sus familiares sabe el lenguaje de señas. Cuando vino el Cristian, me dijo a mí, porque yo también le reclamo, digo, ¿cómo es que te vas sin avisarle a tu familia? Me dijo, no, yo sí les dije, yo sí les expliqué que me voy a la playa. Ninguno de su núcleo cercano sabía el lenguaje de señas. Entonces, grandes aprendizajes durante este proceso, ¿no? Esto fue más o menos a eso del 2005-2006. Luego empieza a existir más elementos dentro del espacio público, ¿no? Yo ya paso un poco al debate de la cosa pública en torno al tema de discapacidades, 2006, convenciones van, vienen, etcétera, etcétera. Y llega el 2010, paso el 2008 a la Constitución, porque ya Hernán comentó algo de aquello, pero en el 2010 se da uno de los pilotos más grandes que han existido en el Ecuador, en América Latina, con conocimiento de causa lo digo, en materia de política pública, y fue la misión Manuel Espejo. La misión Manuel Espejo fue el primer ejercicio real de empatía para con las personas con discapacidad. Estuve de cerca en ese proceso, nos tenían en un búnker, en ese tiempo desempeñándome como director del MIES, nos tuvieron en un búnker resolviendo casos puntuales, ¿no? Entonces, todo el día recorrían las personas, todos los equipos, los territorios, y nos decían, a ver, Perico Pérez necesita inclusión educativa cuanto antes, esta persona la encontramos en una conejera, a esta persona la encontramos encerrado en tal sitio, en una cueva, tenía, no sé, esquizofrenia, tenía, qué sé yo, ¿no? Todo lo que nos imaginamos y no, lo que creíamos que había sido superado y no es así o no fue así, se lo encontró durante la misión Manuel Espejo, y tal como decía el doctor, hay varias investigaciones alrededor de 2.4%, me parece que fue aquí en Cuenca específicamente, de personas con discapacidad, estaban en condiciones de desprotección absoluta. Y digo que era un piloto hermoso, un piloto muy interesante para poder continuar. De hecho, la herencia fue la ley de discapacidades. No obstante, del dicho al hecho, hubo demasiado trecho, ¿no? Hubieron demasiadas voces, desde la evidencia empírica hasta la consolidación de modelos de gestión, modelos de intervención, modelos socioeducativos, psicosociales, sociofamiliares, etcétera, etcétera, y respuestas ministeriales adecuadas y efectivas. Una de ellas, la doctora lo acaba de denunciar, la carnetización es un proceso bien caótico, ¿no? O sea, es muy caótico. Ya deberíamos trabajar sobre bases científicas y no solamente bases técnicas, y además anquilosadas en tiempos muy anteriores al actual. Pero bien, no me quedo en aquello. Digo, la misión Manuel Espejo generó herencias y los ministerios han ido de a poco, que son los rectores en cada una de las materias, así funciona el Estado, ¿no? Cada uno tiene un sector y ese sector es atacado por o trabajado por cada uno de estos grandes ministerios y demás. Han ido solventando de a poco. Lastimosamente ya va mucho tiempo de la misión Manuel Espejo, del 2010 a la fecha. Muchas de las personas que fueron identificadas ya no están con nosotros, no están con nosotras. Sin embargo, algo se ha hecho, ¿no? Pero hay una deuda enorme y que creo que es el espacio que me compete, ¿no? Yo trabajo más del ámbito psicosocial,
psico y socioeducativo, es el ámbito de los cuidados. Lo que yo viví, la primera persona, lo que yo viví desde la infancia con mi tío, lo que Cristian no vivió con su familia cuando se fue a la playa, lo que muchas de las personas que en la misión Manuel Espejo fueron encontradas en evidencia, ¿no? Encerradas y demás, todo eso tiene que ver con una organización social en torno a los cuidados. Y alrededor de eso, difícilmente, o más bien muy poco se ha hecho en materia de política pública, ¿sí? Porque trabajamos directamente el sector, es una lógica sempladina, Semplades nos ha heredado aquello, ¿no? Cada uno trabajamos en nuestro andarivel y cuando llega al territorio creemos que todo ya está hecho. Cuando llegamos al territorio hay que empezar a armar los servicios, hay que empezar a armar las atenciones, hay que empezar a armar la exigibilidad, hay que empezar a armar cada uno de los, no solo diagnósticos, sino procesos de intervención y de reparación integral. Tengo algunos datos en torno a violencia a personas con discapacidad, pero prefiero no tocarlos, pero es un tema que hay que tocarlo, ¿no? En este momento no, pero hay que tocarlo. Creo que encima de todo esto, de toda esta desconexión, inconexión, y con esto ya voy cerrando, existe un concepto que José Sánchez Parga lo incluyó en su libro Orfandades Infantiles, que se llama razón administrativa. ¿Y qué es esto de razón administrativa? Es racionalizar al mínimo detalle, no al mínimo detalle, a lo mínimo, a lo básico, la intervención estatal, gubernamental sobre un problema determinado, porque resulta que los estados no están aquí para resolver problemas, sino los estados y sus administraciones están aquí para administrar problemas. Entonces no estamos para superar cosas, estamos para menguar en el mejor de los casos, sostener en el común de los casos y a veces inobservar lastimosamente en varios de esos casos aquí en el Ecuador, ¿no? Esa razón administrativa dice, todo lo que diga o emane de las políticas internacionales, usted inyécteles, ejecúteles, dibújeles en el territorio. Lastimosamente, claro, esto depende mucho de cuánto recurso coloque, ¿no? Y esa razón administrativa hace que se primen otras áreas a las esenciales y fundamentales. Para quienes hemos trabajado y hemos ido aprendiendo en el camino, y nos falta mucho todavía por aprender. Gracias además por esa enseñanza el día de hoy, ese aprendizaje el día de hoy. Sabemos que hay cosas sustantivas que el Estado no topa como prioritaria. Una área es esta, la de la protección especial. Más bien, agradezco y felicito a la universidad por generar estos espacios. Siempre nos quedamos pocos al final, pero genial, estamos hablando aquí. Yo sé que hay varios conversatorios en un montón de lados, hay gente que está vinculada a Minga, que es un colectivo social que está trabajando el tema de discapacidades, hay consejos consultivos de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando, el camino es largo, pero sin actores sociales de transformación. Ustedes, quienes están acá, muy difícilmente podríamos avanzar en esto que se llama nociones sobre política pública, ¿no? Nociones sobre la acción en materia de política pública. Sin ustedes, esa política pública, esos servicios especializados, muy difícilmente mejorarán. Sigamos siendo inconformes, sigamos reclamando, sigamos exigiendo que se cumpla lo que hay que cumplir, ¿no? O sea, no 15 minutos de atención, por ejemplo. No. Eso es algo que es impensable, lastimosamente se da. Habrá que hacer cosas y nos ofrecemos como consejo de protección para hacerlas, de hecho. ¿Sí? Eso, nada más, muchas gracias, Dios le pague. Muchísimas gracias.